Buenas noches y bienvenidos a Detrás de lo Aparente. Hoy debería ser un día normal y deberíamos de empezar haciendo un repaso de lo que fue el programa anterior. Pero en la última hora ha ocurrido algo que demuestra en gran parte cómo este programa empieza a hacer un poquito de daño a, podríamos decir, al poder establecido. Y os voy a explicar por qué. En este planeta hay un sistema que se creó. Ese sistema creó una figura. Esa figura es la figura del intermediario. La figura del intermediario es la que se ocupa de hacerse con la gran parte de los beneficios que genera el creador. Si empezamos a hablar de creador y nos vamos al creador supremo, nos encontraremos que la figura del intermediario en este planeta la ejerce la religión. La religión es la que le quitó el poder, la que le quitó todo el mérito al creador, poniéndose ellos como intermediarios. Es decir, tú llegarás al cielo si yo te lo permito. No porque has nacido ya con todas las posibilidades de llegar al cielo. No. Porque yo te permitiré que llegues o no llegues. Si nos vamos un poquito más abajo, nos encontramos con que cada agricultor que hay en el campo tiene que pasar por la figura del intermediario, que es el que le compra su producto muy barato y luego nos lo vende a nosotros muy caro. Y si nos vamos a otra faceta de nuestra vida, nos encontraremos con el intermediario del artista. Tenemos muy buenos artistas que hacen canciones y luego hay multinacionales, hay productores, hay SGAE, hay asociaciones que se encargan de rebañar todo lo posible. ¿Por qué les cuento esto? Pues verán, se lo cuento porque cuando nosotros, en nuestro afán de que este programa llegue lo más lejos posible para ayudar a la gente a despertar su conciencia, cuando fuimos a subir este programa pasado a YouTube, nos encontramos con la censura de YouTube porque rápidamente salió una reclamación de copyright. A mí me hace mucha gracia el tema del copyright, porque me acuerdo que antiguamente las compañías de discos llevaban sus discos a las emisoras de radio, a los programas de televisión, para que fueran promocionados sus artistas. Y por supuesto los discos eran gratuitos. Sin embargo, en el tiempo en el que vivimos, nos encontramos con que cada vez que hay que poner un cantante determinado, una película determinada, hablar de un libro determinado, hay que pasar por caja. ¿No le estamos dando demasiado poder a estos intermediarios? Les dejo esa pregunta, analícenla, investíguenla, por supuesto, y créanse ustedes mismos cuando lleguen a sus conclusiones. Y ahora, comenzando con lo que es nuestro programa realmente, habría que hacer un pequeño balance de lo que fue el programa anterior. En el programa anterior estuvimos hablando de que nosotros estamos percibiendo una realidad que no se asemeja a la realidad real. Porque si la realidad real, como estuvimos viendo en el programa anterior, es energía y conciencia, y nosotros acabamos viendo una casa, quiere decir que hay algo que no funciona. Quiere decir que hay una realidad subjetiva que se pone en lugar de la realidad general, que es la que nosotros deberíamos de estar percibiendo. Así que en este programa lo que vamos a hacer es demostrarle que lo que estamos percibiendo realmente es una ilusión. Nosotros lo llamamos la ilusión de la realidad. Y les vamos a explicar cómo somos afectados por esa ilusión y cómo nosotros somos los que estamos creando esa ilusión a través de un gran desconocido nuestro, como es el cerebro. Así que, sin más, damos paso al sumario. Realidad general, realidad acotada, subjetiva. Continuaremos desglosando una verdadera ilusión para nuestros sentidos. Analizaremos con nuestro crítico audiovisual la propuesta de la película que le hicimos la semana anterior, Matrix, un film que marcó un antes y un después en el cine. El universo es un holograma. Científicos desde la física cuántica a la astrofísica intentan demostrarlo mediante experimentos.
Edward Snowden destapa otra advertencia camuflada de cortina de seguridad. Buenas noches. Visto tal y como está el panorama de las noticias en los programas de audiencia masiva, que nosotros llamamos mass media, cualquiera diría que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial, que el mundo está temblando por todas partes, que tenemos volcanes encendidos, que tenemos guerras, que tenemos de todo. La verdad es que hay otro tipo de información, como ya les dijimos en el primer programa, hay otro tipo de noticias que son las que nosotros normalmente les vamos a sacar. Porque si no empezamos a polarizarnos. Nos encontramos con gente en la calle que te están diciendo que todo va a peor, cuando tú tienes una visión de lo que está pasando en el mundo totalmente distinta. Así que yo creo que lo mejor es pasar a nuestra sección de noticias, Jorge, y decirle a la gente que hay otro tipo de noticias. Sí, tenemos que salir de este rol de negatividad en el que nos tienen metidos. Hemos seleccionado para hoy 3 noticias que consideramos significativas, así que voy a pasar a repasarlas. La Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América, conocida por las siglas NSA, lleva más de 10 años usando una tecnología para transcribir llamadas telefónicas. Este titular forma parte de una de las informaciones que nos ha facilitado Edward Snowden, a la opinión pública se entiende. Esta sofisticada tecnología, basada en un software de reconocimiento de voz, según Snowden, controla, registra, transcribe y analiza todo tipo de conversaciones en varios idiomas. Edward Snowden, excontratista de la NSA, publicó esta semana que esta agencia, junto con la Agencia de Seguridad de Reino Unido, lleva más de 10 años usando un sistema capaz de escanear millones de conversaciones, buscando palabras clave o contextos específicos incluso en varios idiomas. Mediante avanzados algoritmos, estos ordenadores escanean y analizan conversaciones sin descanso. El código del programa tiene por nombre Reinhardt y fue diseñado en el año 2004 para apoyar la búsqueda en tiempo real, que los analistas tardarían años en descifrar. Snowden también revela que desde el año 2008 la NSA usa una herramienta llamada EBITAP, un servicio totalmente automatizado de reconocimiento y procesamiento de voz, texto mejorado e imagen. Este programa hace un seguimiento en tiempo real de vídeo por internet, teléfonos e incluso emisiones de televisión. ¿Quién sabe? Quizás ahora estén analizando nuestro programa, intentando ver qué hay detrás de lo aparente. Cuando vemos imágenes de una película por televisión o este mismo programa, estas imágenes nos parecen íntegras, reales y en 3 dimensiones. Al acercarnos a la pantalla, vemos que en realidad el dibujo está formado por pequeños puntos denominados píxeles en 2 dimensiones. Bajo este planteamiento, imaginemos el universo desde otra perspectiva. ¿Han pensado que cuando observamos la noche estrellada, en realidad estemos viendo una gran pantalla? ¿Vivimos en un holograma? Científicos demuestran la teoría del principio holográfico. A pesar de que se suele pensar que el universo es tridimensional, los científicos de la Universidad de Tecnología de Viena, Austria, aseguran que podríamos vivir en un holograma. Los científicos afirman que han conseguido demostrar el principio holográfico, una conjetura acerca de las teorías de la gravedad cuántica, propuesta en 1993 por Gerard Hough. La idea principal de esa teoría consiste en que en vez de tratarse de un espacio tridimensional, altura, longitud y profundidad, el universo tiene una estructura bidimensional similar a un holograma, cuya proyección se refleja en un horizonte cósmico inmensamente largo. El astrofísico de partículas Craig Hogan, que trabaja en Fermilab, afirma que todo lo que vemos con nuestros ojos, todo el universo, podría ser una ilusión,
imágenes compuestas de píxeles, es decir, información codificada en paquetes pequeños de 2 dimensiones, más o menos 10 billones de veces más pequeños que un átomo. Para demostrar esta idea, el laboratorio Fermilab ha construido un instrumento llamado holómetro. Se trata de un dispositivo tan sensible que podría permitir discernir estos pequeñísimos píxeles. Queremos saber si el espacio-tiempo es un sistema cuántico al igual que lo es la materia, comenta Hogan. Si se demuestra, cambiará por completo las ideas sobre el universo que hemos utilizado durante miles de años. Y hoy, para cerrar las noticias, ¿se imaginan una realidad donde el agua no fuese un problema? ¿Convertir en potable el agua del océano? Sí, sé lo que me van a decir. Las plantas desaladoras son una realidad. Claro que es posible desalar el agua de mar usando técnicas de destilación y ósmosis, pero resulta caro, entre 3 y 10 kilovatios por hora por cada metro cúbico de agua dulce que se obtiene. Pero resulta que hay veces que no es necesario tanto desembolso económico. Un invento permite obtener agua potable del agua salada, simple y genial. Siempre oímos decir que el agua podría ser causa de una guerra en un próximo futuro, pero la realidad es que actualmente millones de personas mueren en el mundo por falta de agua potable. Imagínense poder cambiar eso. El diseñador italiano Gabriele Diamanti sabe que los proyectos no solo son para hacer dinero, sino también para contribuir al bien común. Por ello creó el heliodoméstico, un purificador solar de agua. Su funcionamiento es sencillo, se llena con agua salada el depósito superior y tras un día de constante exposición al sol, el agua o vapor desalinizada se acumula en un recipiente transportable. Como ven, hay gente que dedica su vida a realizar inventos útiles y necesarios, con la energía libre o renovable. El problema es que con el negocio de las patentes siempre terminan ocultándolos. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a ver por qué llevo 2 programas diciéndole que todo es una ilusión. Ocurre lo siguiente. Ustedes reciben una información. Esa información es energía. Esa energía llega a su cerebro, porque el cerebro no es lo que nos han contado. El cerebro es un aparato receptor, transmisor y decodificador. Lo que nosotros pensamos como memoria ni siquiera está dentro de nuestro cuerpo. Está en otro lugar. Podríamos llamar, haciendo una analogía, podría ser lo que es la nube de un ordenador. El ordenador, la CPU, eso sería el cerebro. Es como si ustedes ven la televisión y pensaran que el comentarista que está en la televisión realmente está ahí dentro. Cuando todos sabemos que esa imagen viene de un lugar mucho más lejano y que el televisor lo único que hace es recibir esa información y ponérsela a usted delante. Pues con esto pasa exactamente igual. Con lo cual, si esa información que llega al cerebro es manipulada tanto dentro como desde fuera, les haría percibir algo que no es real. Porque volvemos a hablar de que real es energía. Eso es lo que está pasando. Es decir, hay algo que se llama inconsciente colectivo. En ese inconsciente colectivo es donde se puede actuar para hacer que nosotros veamos lo que ellos, pongamos, los que están manejando los hilos, quieren que veamos. Es decir, ustedes reciben una imagen. Esa imagen ni siquiera está percibida por su ojo. O sea, sus ojos no están viendo. Sus ojos simplemente reciben información, un paquete de información. Esa información
esa energía, llega a su cerebro. Y el cerebro la decodifica. La decodifica según lo que tiene programado dentro. Igual que ocurre con un ordenador, que tiene sus programas para traducir la información que les llega. El cerebro lo que está haciendo realmente es crear una imagen en nuestro interior sobre esa información que le está llegando al exterior. Eso se manipula a través de los arquetipos, pero también se está manipulando a través de los 5 sentidos. Cuenta el Popol Vuh que cuando los dioses crearon a los hombres, viendo la perfección que estaba delante de ellos, les nublaron la vista para que no pudieran ser como ellos. Por eso, nosotros no estamos percibiendo la misma realidad que están percibiendo seres que son superiores a nosotros, seres que están en otras dimensiones distintas a la nuestra. Y esos seres llega un momento en el que pueden llegar a aprovecharse de nosotros, pero eso lo dejaremos aparte, lo veremos más adelante. Seguimos pensando en que el cerebro es fundamental en lo que está ocurriendo, porque la segunda parte de recibir esa información es como el cerebro, como le dije al principio, también está transmitiendo, es un aparato receptor transmisor, lo que está haciendo es lanzar después al exterior luz, pero esa luz es luz condensada, se llama realidad holocuántica y lo que hace es armar lo que nosotros tenemos delante. Por eso nosotros vemos una cámara, por eso nosotros vemos una puerta, por eso vemos focos, por eso vemos personas. Pero si estuviéramos viviendo en otra parte del mundo, donde a esa gente se le ha educado de una forma distinta, seguro que su realidad sería distinta a la que nosotros percibimos. De hecho, la realidad que nosotros percibimos es distinta a la realidad que percibe otra persona. Solo que están coexistiendo en este espacio en el que nosotros existimos. Hay gente que tiene enfermedades o que la sociedad cataloga como enfermedades porque simplemente están viendo una realidad distinta a la nuestra. Sin ir más lejos, tenemos el caso del autismo. Esos niños se les dice que están encerrados en su mundo, que solo piensan en matemáticas, una serie de, dicen, síntomas de enfermedad. Pero yo me pregunto, si esa gente realmente no estará percibiendo algo que nosotros, por tener nuestros sentidos acotados y por tener estos paradigmas y arquetipos implantados, no podemos ver. ¿Sería más bien que una persona que tiene otra enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de ver un color y sentir ese color, cosa que no es lógico, cosa que no todo el mundo puede hacer y que rápidamente se cataloga como una enfermedad? ¿No sería que esa persona tiene algo que nosotros no podemos tener, pero que es superior a nosotros? Y una cuestión, ¿cómo es nuestra realidad si nosotros perdiéramos los sentidos? ¿Cómo sería esa realidad? Se cuenta que cuando una persona pierde el oído, agudiza otro sentido, es decir, es como si los 5 sentidos estuvieran conectados. Eso podría hacernos pensar que cuando una persona pierde los sentidos, ¿qué percibe? Cuando una persona pierde los sentidos, probablemente comienza a percibir la realidad general, comienza a percibir la energía, pero incluso no hace falta ni siquiera perder los sentidos para empezar a percibir esa energía, porque están ahí. Solo que a nosotros nos hicieron pensar que no existían.
Es como un niño pequeño cuando cuenta a sus padres con toda la ilusión del mundo que tiene un amigo imaginario. Y llegan los padres y le dicen, no, hijo mío, no puede ser. Eso son tonterías. Aquí lo que hay delante nuestra es lo que hay. No hay nada más. Pero ese niño realmente, porque todavía, y hablaremos en su momento, no tiene revertida su esfera de conciencia del todo, ese niño está percibiendo realidades que nosotros no llegamos a percibir. No tiene su cerebro acotado, no tiene los 5 sentidos totalmente acotados como los tenemos nosotros. Y lo mejor, todavía no tiene paradigma aferrado, implantado. Tiene algún que otro arquetipo, porque en la escuela, y si os fijáis cada vez más pequeños, se encargan de adoctrinarnos, como ya os dije en el primer programa. Pero por lo menos, esa inocencia de los niños sigue perpetuando en ese niño, como mínimo hasta que cumpla los 5 años, va a poder tener esa inocencia. Aunque yo os digo que cada vez con menos edad se les va cortando eso. Así que a mí solo me queda que pensar una cosa. Y que hacerles, más bien, hacerles una pregunta. ¿Creen realmente que lo que ven, sienten, tocan, huelen y miran es real? No, ni mucho menos. Me queda mucho para ver yo mi suelo bien sólido. No siempre, no. No, tampoco. Pues a veces no, porque según como tengas la mente, a veces el suelo parece que te tiembla. No. No, porque para mí los sólidos pues serían tipo ahora como si patinases. Sí, creo que es sólido. Este es bastante mullido, pero vamos, sí, suele ser sólido. Hombre, el suelo, depende del construido, sí. El otro no lo sé, depende de cada persona lo que piense. Es sólido, líquido y gaseoso. Bueno, el cerebro sirve para pensar. Pues el cerebro es un órgano muy importante del cuerpo. Sirve para pensar, para realizar nuestros movimientos, para muchísimas cosas. El cerebro, pues, es la base principal. ¿Te están haciendo un reportaje? Sí, pero hay a quien se le estropea. Y yo le tenía muy bien cuando era joven. Ahora ya no me vale casi para nada. Es un músculo que tenemos en la cabeza que podemos utilizar y que utilizamos en parte y que aún no hemos descubierto. El cerebro es el que nos... si le tienes sano, te da... es el que manda en el cuerpo, pero también sirve para pensar. Si estás sano, piensas bien, si no, fuera. El cerebro para mí es importante, porque necesitamos a veces, aunque muchas veces no es bueno darle tantas vueltas a la cabeza, pero hay que pensar de vez en cuando las cosas. ¿Y para qué sirve? Para eso, para pensar día a día lo que tenemos que ir haciendo. Para mí el cerebro es una parte del cuerpo interno y yo y la gente a lo mejor lo utiliza pues para pensar o calcular cosas. El cerebro es lo más importante, yo creo. Si no desarrollas el cerebro,
pues bueno, eres una persona normal y si no desarrollas nada, la verdad, por desgracia, es que eres un poco tonto. El cerebro es uno de los órganos más importantes que tenemos, donde se almacenan muchas cosas, el inconsciente, el consciente, se almacena también los pensamientos, las emociones, toda la energía necesaria para poder definir y poder existir en este plano. Después de nuestra sección de pulso social, hay algo que quiero que, ya estando en nuestro segundo programa, quiero que comprendan, que es que este programa no lo estamos haciendo nosotros solamente. Estamos Jorge, estamos yo delante de las cámaras, está José Montoro, está José Antonio Cabello, y aparte hay un equipo que ni siquiera está aquí en Loja. Hay un equipo formado por, para empezar, Morfeo de Gea, que es nuestro productor y es el que nos está dando toda esta información. Está, por ejemplo, Antonio Diz, que es el realizador y el que se encarga de la edición de vídeo junto con Sergio Iniesta. Está Óscar Soac, que ya lo conocerán, que es nuestro crítico audiovisual. Y además Cristina C., que es la que pone la voz a esas noticias y a ese sumario que han escuchado ustedes. Con esto lo que quiero decirles es que este programa va muy en serio, que nos vamos a mojar cuando haga falta y que no les vamos a dejar a medias, que cuando tengamos que decir algo claramente, lo diremos. La semana pasada les propusimos que vieran la película Matrix para que sacaran sus propias conclusiones acerca del mensaje implícito en ella. A continuación, nuestro crítico audiovisual Óscar Soac, del equipo Detrás de lo Aparente, nos dará su punto de vista. Hola a todos, bienvenidos al programa de hoy. En él vamos a analizar la película Matrix. Para muchos la película más influyente de la historia, fue presentada al gran público en 1999, escrita y dirigida por los hermanos Wachowski. Claramente es una película que marcó un antes y un después. Para muchos fue un punto de inflexión en su vida. De hecho, a partir del momento de la emisión de esta película se puede iniciar lo que se llamó la búsqueda de la verdad a nivel masivo. Mucha gente se basó en la red, en internet y en los hackers para conocer la verdad que está detrás de lo aparente. Con su particular estilo, los hermanos Wachowski nos muestran en esta película que existe una realidad, la que vemos con nuestros sentidos, y otras realidades, las que no percibimos. El comienzo de la película nos muestra un protagonista, Neo, que lleva una doble vida. La vida de un trabajador normal, un informático, que se siente atrapado, que no ve un sentido a su vida. Y por las noches es un hacker que se salta las leyes del sistema, se libera de ellas. Un buen día recibe una llamada que le dice: Neo, despierta, Matrix te posee. Después de esa llamada todo cambia para él. Se ve involucrado en una serie de sucesos que le llevan a algo mágico. Deja de buscar para por fin encontrar y tener un sentido en su vida. Una vez dentro, comienza el entrenamiento, y podemos decir que es una iniciación en toda regla. De hecho, una de las primeras pruebas a las que se somete es a la del salto al vacío. En ese salto al vacío, Neo fracasa. Y hay una frase muy lapidaria que dice: todos la primera vez lo hacen. En el entrenamiento a Neo le podemos comparar con cualquier máquina de las que tratamos actualmente. Se nos muestra a un Neo programable, que se le cargan todo tipo de conocimientos por medio de software. Y es que nos guste o no, somos programables. Nos programa la televisión, la educación desde niños, el entorno en el que vivimos, porque, seamos sinceros, ¿sería la misma tu conducta habiendo nacido en un país totalmente diferente? En la película, la humanidad ya no nace, se cultiva. El humano es una simple batería que alimenta a las máquinas que lo controlan. En la película, las máquinas se representan dentro de la Matrix como el agente Smith, un agente que es capaz de introducirse dentro de cualquier humano y tomar posesión de su cuerpo. Siempre que aparecen estos señores Smith, tanto Neo como todo su grupo huyen, hasta que un día Neo decide enfrentarse a ellos.
En este punto de la película, los hermanos Wachowski nos muestran la energía del amor. En su enfrentamiento con el señor Smith, Neo muere, pero Trinity con su amor logra traerlo a la vida. Pero el Neo que vuelve a la vida es un Neo totalmente distinto, es un Neo sin miedo. En el final de la película, Neo se vuelve a enfrentar al señor Smith, pero esta vez con un final totalmente distinto. Neo lo derrota. Neo derrota al señor Smith introduciéndose en su interior y haciendo que explote. Dejo abierta la interpretación a cada espectador. Sé que estáis ahí, sé que tenéis miedo, no conozco el futuro. No vengo a deciros cómo va a acabar esto, vengo a deciros cómo va a comenzar. Les mostraré un mundo donde todo es posible, lo que ocurra después es cosa suya. No queremos dejar de analizar el salto al vacío de Neo. Es algo conocido desde la antigüedad y muy puesto en práctica tanto por sociedades secretas como por líneas de conocimiento ancestrales. Viene a significar el proceso por el cual una persona deja atrás lo viejo y pasa a lo nuevo. Deja de actuar en base a una programación establecida para comportarse como realmente es. Elimina el miedo en sus acciones y muestra lo que lleva dentro. Un personaje importante de la película es el Oráculo, la figura que ve el futuro, esa que le predice a Neo lo que va a pasar. Es un tema recurrente también en el cine, en los libros. Siempre hay figuras que son capaces de ver más allá del presente. Se podría decir que recuerdan el futuro. Y hablando de recuerdos, parece que los hermanos Wachowski precisamente fueron capaces de al menos recordar una fecha que iba a ser importante. Porque 2 años después de su película, una fecha que aparecía en el pasaporte de Neo, concretamente la fecha de caducidad del Neo, tomó gran relevancia. La fecha que aparecía en el pasaporte de Neo cuando el agente Smith le detiene era el 11 de septiembre de 2001. No sé si lo recordaréis, pero esa fecha es la fecha del atentado de las Torres Gemelas. Una fecha muy importante para la humanidad actual, pues fue un antes y un después en nuestra sociedad. Hablando una vez más de futuro, los creadores de esta película parece que realmente tuvieran ese don, porque hicieron una película en la que nos mostraban una realidad holográfica, una realidad virtual, y curiosamente a día de hoy, periódicos de tirada nacional y científicos refutados están diciendo precisamente eso, que nuestra realidad responde a una estructura holográfica, una realidad holocuántica. No deja de ser curioso este dato, por más que cuando la gente lo lea en un periódico lo dejen ver anécdota y no sepa qué significa. En la parte final, donde Neo realiza la llamada telefónica, se trata un tema muy importante, y es el miedo, una vez más. Es un tema recurrente en nuestra sociedad. Hoy en día todo el mundo está invadido por el miedo. Es un miedo que nos inducen de múltiples maneras. La televisión, la radio, los periódicos, miedo a guerras, miedo a problemas económicos, miedos, todo tipo de miedos y sus sucedáneos. Es muy importante librarnos de este miedo. Neo lo dice, entiende que tengáis miedo. En la película lo está diciendo. Y es más, entiende que sentáis incertidumbre por lo que va a venir. Pero lo que tenéis que saber es lo que ya hay. Y lo que hay es que si eliminas el miedo de tu vida, tal como dicen libros de autoayuda, dicen personas cualificadas para ello, que ayudan a otras, conseguirás vivir una vida plena. El que mostremos esta ciudad de fondo no es casual. Lo hemos utilizado para hacer un símil con una de las escenas de la película. Neo, cuando despierta, se ve conectado a unos cables, rodeado por miles, por millones de humanos conectados a cables y en máquinas. Y es perfectamente comparable a la vida en una gran ciudad, donde nos apiñamos en edificios, hacinados, compartiendo miedos y perdiendo energía. Energía que otros se llevan a costa nuestra. Ahora vamos a hablar de energías, porque en esta película, al igual que en la vida, las energías tienen un factor muy importante. Concretamente, la película trata las energías del amor y el miedo, y se escenifican muy bien en diversas partes de la misma. Concretamente, como ya hemos mencionado anteriormente, en la parte en la que Neo muere, se ve claramente cómo la energía del amor tiene un poder tremendo, hasta el punto de que es capaz de que Neo reviva. Realmente, aquí lo que estamos hablando, si nos hacemos caso de las líneas de conocimiento ancestrales, viene a ser la descripción de la muerte del yo
para el renacer del ser. Básicamente, gracias al amor, mueren los múltiples yoes del Neo, que eran esos que generaban el miedo, las dudas y la incertidumbre, y la fuerza del amor hace que renazca el ser, que renazca la verdadera persona que lleva dentro, y evapora el miedo, de tal manera que es capaz de enfrentarse al agente Smith y derrotarlo, siendo un lucero para la humanidad, un lucero para la libertad. Es curioso, porque en 1999, a final de 1999, fue cuando yo tomé conciencia de que este mundo era distinto a lo que yo había visto. Y es curioso, y viene a colación con la película Matrix, porque la gente que yo tenía alrededor en aquella época no hacía nada más que decirme: tienes que ver esta película, es un peliculón, te va a encantar, la música de Prodigy, esto es tremendo, es de lo mejor. Veía a la gente imitando a Neo y a mí no me llamaba la atención. Pasó un tiempo, creo que fue por 2001 más o menos, cuando yo vi esta película. Pero cuando yo vi esta película, yo no vi Neo, no vi violencia, no escuché música. Yo vi un mensaje clarísimo. Estáis viviendo en una realidad que está creada. Ellos cuentan que está creada por ordenador. Yo digo que está creada incluso por nosotros mismos, pero ya llegaremos ahí. Después de esta reflexión personal, lo suyo es que Jorge nos diga qué tenemos preparado o qué me vas a preparar para la semana que viene. Pues sí, para la próxima semana hemos preparado una canción del mítico Bob Marley. Redemption Song será nuestra propuesta para el análisis. Vamos a visionar el videoclip con los subtítulos incorporados para facilitarles la comprensión. Así que dicho esto, demos paso al vídeo. Tras la sección Arte con Conciencia, llegamos al término del programa. Hoy ha versado sobre la ilusión de la realidad. Fran nos ha hecho una magnífica exposición sobre el tema, que ha sido contrastado con la opinión pública a través de Pulso Social. Hemos tenido a nuestro analista Óscar Soak, que se ha estrenado hoy dándonos nuestro punto de vista particular acerca de la película Matrix. Se les ha hecho una propuesta musical para que la vean y podamos comentarla la semana que viene. Y con esto hemos llegado al término. ¿Tienes algo que añadir, Fran? Yo creo que lo único que habría que añadir a este programa de hoy es hacerles ver a la gente que poco a poco, que paso a paso, nuestro objetivo empieza a cumplirse. Nosotros nos planteamos, cuando empezamos este programa, hacerles dudar de las mentiras que le han enseñado desde pequeños. Dudar de un sistema implantado, un sistema que coarta la posibilidad de desarrollarnos como seres humanos. Si salen a la calle, estarán observando perfectamente cómo se está deshumanizando la humanidad. Hay gente que está en el suelo pidiendo y no hay quien se le acerque. Hay gente que ha perdido sus casas y el resto de la gente está diciendo: mientras que a mí no me toque. Eso, señores, es dejar de ser humanos, es darle la razón al sistema. Y nosotros no estamos aquí para eso. Estamos para sacar las verdades que ellos ocultaron a la luz. Y también las mentiras, que hay muchas, y que irán saliendo poco a poco. Así que, como siempre les decimos, no nos crean, no crean nada de lo que les decimos. Investiguen y créanse ustedes mismos. Pero si entre tanto disfrutan de nuestra compañía, lo cual es recíproco, les esperamos aquí la semana que viene, donde podremos seguir abundando en esto que se llama detrás de lo aparente.